Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poderles acompañar iniciando una nueva semana gracias a su misericordia, gracias a su amor. Llegamos ya al lunes 12 de diciembre del presente año 2022, y qué bueno es saber que hasta aquí Dios nos ha dado las fuerzas para continuar adelante proclamando las buenas nuevas de salvación. Gracias a usted que está en sintonía a través de las redes sociales y ya está viendo la transmisión. No olvide compartirla, dejarnos su comentario. Queremos saber de dónde nos sintoniza y, por supuesto, si está atravesando alguna dificultad, queremos orar por usted. Recuerde que también el programa ha sido diseñado para poder dar seguimiento a cada una de las oraciones, reconociendo que Él es Dios y que Él puede darnos la fortaleza, la sanidad, el consuelo y la paz que tanto estamos necesitando. Así que le dejamos esa invitación. Y también quiero dar cobertura a los oyentes de Restauración. Gracias, amados hermanos, por permitirnos llevarles el alimento espiritual en este día, iniciando una semana con gozo, con alegría, sabiendo de que Dios es misericordioso con cada uno de nosotros y Él es el único que nos da las fuerzas para poder seguir adelante. Le invito para que se quede con nosotros los próximos minutos. Traemos palabra de Dios, traemos la frase del día. Hoy este día vamos a compartir Biblia Project, así que le invito para que usted esté con nosotros disfrutando de la compañía de Restauración o a través de las redes sociales. Antes de ello, de iniciar con cada una de las secciones que queremos compartir, quiero recordarle que usted puede activar nuestro número de WhatsApp 7554-7153 o a través del WhatsApp de su servidor 7940-4295. Recuerde que queremos orar por usted. Recuerde que también es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho para nuestra vida. Quiero agradecer a los que nos están sintonizando también a través de nuestra aplicación móvil. Recuerde que usted puede descargarla desde la Play Store buscando Restauración 1450 y va a poder disfrutar de toda la compañía de Restauración en un sonido totalmente especial para que usted y los suyos puedan edificar su vida a través de la programación que le hace feliz. Bien, vamos a compartir Biblia Project en este día. Queremos dar cobertura nuevamente. Hemos dado análisis a cada uno de los libros en un contexto muy minucioso de los libros de la Biblia, y nos encontramos en esta oportunidad ya en los profetas. Estoy hablando acerca de el libro del profeta Isaías, pero como el libro es muy extenso, se ha dividido en dos partes, así que vamos a escuchar entonces la segunda parte del libro del profeta Isaías, hablando acerca de Biblia Project. El libro del profeta Isaías. En el primer video exploramos los capítulos 1 al 39, que fue el mensaje de juicio y esperanza de Isaías para Jerusalén. Él acusó a los líderes de Israel de rebelión contra Dios y dijo que a través de Asiria y luego de Babilonia, el reino de Israel sería derribado en una acción del juicio de Dios. Así que el capítulo 39 concluyó con Isaías prediciendo la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Y 100 años después de Isaías, tristemente, todo esto vino a suceder. Pero la esperanza más grande de Isaías era una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado a través del rey mesiánico venidero y todas las naciones serían unidas en paz. Así que los capítulos del 40 en adelante exploran esta gran esperanza. La primera sección principal de los capítulos 40 al 48 abren con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel. Se le dice al pueblo que el exilio en Babilonia ha terminado y que el pecado de Israel ha sido tratado. Una nueva era está comenzando. Así que todos deben regresar a casa en Jerusalén, donde Dios mismo traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ahora, detengámonos un momento porque este anuncio inicial hace que surja una gran pregunta. ¿Quién está diciendo todo esto? ¿La voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza? La perspectiva del profeta en estos capítulos es la de alguien que está viviendo después del exilio. En otras palabras, en el tiempo descrito por Esdras Nehemías.
Pero Isaías murió 150 años antes que todo eso. Así que, ¿qué se supone que entendamos con todo esto? Bueno, hay muchos que piensan que todavía es Isaías hablando en su propia época, pero que ha sido transportado proféticamente, por así decirlo, 200 años hacia el futuro y que le está hablando a las generaciones futuras como si el exilio hubiera pasado. Sin embargo, el mismo libro de Isaías nos da algunas pistas de que probablemente algo más está sucediendo. En los capítulos 8, 29 y 30, se nos dice que después de que Isaías fue rechazado por los líderes de Israel, él escribió y selló en un rollo todos sus mensajes de juicio y esperanza, y que se los pasó a sus discípulos como testigos de los días que vendrían. Eventualmente, Isaías murió esperando que Dios vindicara sus palabras. Ahora, recuerda, los capítulos del 1 al 39 fueron diseñados para mostrarnos que las predicciones de juicio de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Él es un verdadero profeta. Así que, después de que el exilio ha terminado, los discípulos de Isaías, quienes han atesorado sus palabras por tanto tiempo, abren el rollo y comienzan a aplicar sus palabras de esperanza a su propia época. Así que, desde esta perspectiva, el libro de Isaías consiste en esa primera colección de las palabras de Isaías, como también de las escrituras de sus discípulos proféticos, que Dios usa para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Cualquiera que sea tu perspectiva, todos están de acuerdo en que estos capítulos están anunciando que la esperanza futura ha llegado, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. Así que el profeta espera que Israel responda, convirtiéndose en siervos de Dios. Esto es, que después de experimentar la justicia y misericordia de Dios a través de la historia, comiencen a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Pero eso no es lo que está sucediendo. En lugar de dar testimonio a las naciones, Israel se está quejando y aún acusando a Dios. Ellos dicen, el Señor no pone atención a nuestros problemas. De hecho, está ignorando nuestra causa. El exilio en Babilonia, de forma entendible, ha provocado que Israel pierda la fe en su Dios. Quiero decir, quizá Él no es tan poderoso. Quizá los dioses de Babilonia son más grandes que nuestro Dios. Así que el resto de estos capítulos, del 41 al 47, están diseñados como si fueran una escena de juicio. Dios está respondiendo a estas dudas y acusaciones con los siguientes argumentos. Primeramente, Él les dice que el exilio a Babilonia no fue causado por una negligencia divina. Más bien, fue divinamente orquestado como un juicio por el pecado de Israel. Y segundo, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa, cumpliendo así las palabras de Isaías. Así que la conclusión correcta a la que Israel debería llegar es que su Dios es el rey de la historia, no los ídolos de las naciones. En la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debería ver la mano de Dios obrando y, por tanto, convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él. Pero para el final de este juicio, en el capítulo 48, nos encontramos con que Israel es tan rebelde y dura de corazón como sus ancestros. Así que Dios los descalifica como sus siervos, pero Dios todavía está en la misión de bendecir a las naciones. De manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema, lo que nos lleva a la siguiente sección, del 49 al 55. Se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo el título Israel y lo envía a una misión para, primero que nada, restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios, pero, en segundo lugar, convertirse en la luz de Dios a las naciones. Y se nos dice que este siervo es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Suena justo como el rey mesiánico de los capítulos 9 y 11, pero luego se nos dice la forma sorprendente en que el siervo traerá el reino de Dios. Él será rechazado, golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. En realidad, mientras está siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Y luego, después de su muerte, de repente, el siervo está vivo otra vez. Y escuchamos que, por su muerte, Él proveyó un camino para hacer justas a las personas.
Esto es, para ponerlos en una relación correcta con Dios. Así que esta sección concluye describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo. Algunos responderán con humildad y se volverán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios hizo a su favor. Estas personas son llamados los siervos y también la semilla. Recuerda la semilla santa del capítulo 6. Estos son los que experimentarán la bendición del reino mesiánico, pero hay otros a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos, lo que nos lleva a la sección final del libro, del capítulo 56 al 66, donde los siervos heredan el reino de Dios. Estos capítulos están hermosamente diseñados con una simetría que une a todos los temas del libro. Justo en el centro están 3 hermosos poemas que describen cómo el siervo empoderado por el Espíritu está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y él reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La nueva Jerusalén, habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. Y rodeando estos poemas están 2 largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad que ven en el mundo que les rodea. Así que le piden a Dios que los perdone y que su reino venga aquí a la tierra en la misma forma como está en el cielo. Ahora, en cada lado de estas oraciones se encuentran colecciones de más poemas que contrastan el destino de los siervos con el de los impíos que los persiguen. Dios dice que traerá su justicia sobre todos los que contaminan su buen mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero los siervos, aquellos que son humildes delante de Dios y quienes se arrepienten y reconocen su propia maldad, estos son perdonados. Y ellos heredarán la nueva Jerusalén, la cual descubrimos que es una imagen de esta creación completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Y esto nos lleva al marco externo de esta parte del libro. En este mundo renovado por el reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a los siervos de la familia del pacto de Dios, de modo que todos puedan conocer a su Creador y Redentor. Y así, el libro de Isaías termina con una visión muy grande del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios. A través del sufriente rey siervo, Dios crea una familia del pacto proveniente de todas las naciones, quienes esperan la esperanza de la justicia de Dios mediante una creación renovada, donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo. Y esa es la muy poderosa esperanza del libro de Isaías. Bueno, escuchábamos parte de la Biblia Project del profeta Isaías, su segunda parte. Gracias a usted que está en sintonía, nos alegra mucho poderles acompañar y por supuesto llevarles la bendición espiritual. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida para que aprovechemos precisamente el tiempo y continuemos con el estudio que estamos desarrollando del primer libro de los Reyes, hablando acerca de Elías, el profeta de Dios. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres misericordioso, compasivo con cada uno de nosotros. Gracias por este momento tan especial que tú nos concedes, poder dar siempre el alimento espiritual a cada una de las personas que así lo deciden hacer, sintonizándonos a través de la radio o viéndonos a través de las redes sociales. Dios mío, te ruego que tú seas el que estés dando siempre el alimento espiritual para cada uno de nosotros y que por supuesto cada persona que necesita edificar su corazón pueda hacerlo en esta oportunidad. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando este estudio de la palabra de Dios. Quiero hablarles bajo el tema el profeta abatido. Ese sería el tema, el profeta abatido. Quiero que leamos el libro primero de los Reyes, capítulo número específicamente 19. Vamos a hablar bajo el tema el profeta abatido. Vamos entonces al primer libro de los Reyes, capítulo número 19, versículo del 1 al 10. Dice el versículo número 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo:
así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar precisamente su vida y vino a Beerseba. Dice también que estaba en Judá y dejó allí a su criado. Es importante reconocer que este primer libro de los Reyes, capítulo número 19, versículo número 3, nos narran los acontecimientos que sucedieron inmediatamente después de la batalla en el Monte Carmelo. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, precisamente deseando morirse. Ahora, dejemos precisamente hasta ahí la lectura y quiero que compartamos en este momento para poder hacer alusión a este tema, el profeta abatido. Es necesario que recordemos qué fue lo que ocasionó el que Elías precisamente saliera de esa condición, el cual Dios precisamente había contestado cada una de sus necesidades. Ahora, es importante también recapitular algunos aspectos, entre ellos que considero para usted me pueda entender. Al cierre del capítulo 18 de este primer libro de los Reyes, basados en las palabras de Santiago, que dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, afirmábamos que el profeta Elías era un hombre corriente, que no tenía característica especial alguno precisamente por encima del resto de los hombres, sino que era un hombre que era común y corriente, tenía sus pasiones, tenía sus dificultades, pero que también era un hombre apegado a la voluntad de Dios. Y ahora que iniciamos este capítulo 19, esta idea se reafirma. Pasar del capítulo 18 al capítulo 19 del primer libro de los Reyes es como ir del día a la noche. El portentoso Elías que retratan los capítulos 17 y 18 ahora es sustituido por un Elías asustado, por un Elías desanimado, por un Elías abatido, rogando al Señor que le quite la vida. Tenía que existir una razón poderosa para que el profeta cayese en esa depresión espiritual y emocional con la cual en este capítulo 19 se muestra. Ese resquebrajamiento en la moral del profeta no podía ser fortuito. Y digo, no podía ser fortuito, sobre todo en este momento en que se encontraban en el culmen de su vida, de su ministerio, de su llamado como profeta. Recordemos que Elías recién acababa de derrotar el culto a Baal, el cual se había oficializado en Israel y que además acababa de hacer llover de nuevo en Israel, poniendo fin a estos 3 años y medio de una sequía muy severa. Esos hechos reafirman entonces el señorío de Dios de Elías sobre el pueblo de Israel. Todo parece indicar, y este es el punto, que Elías ya daba por concluida la tarea que Dios le había encargado. Recordemos que todo comenzó cuando él descendió de las montañas rocosas de Tisbe de Galaad, donde vivía en Samaria, que era la capital, para decretarle a este rey llamado Acab que no volvería a llover, sino hasta que él lo ordenara. Y en efecto, vino una sequía que duró 3 años y medio. Después el Señor escondió al profeta en Kerit y luego en Sarepta de Sidón. Pero resulta que pasaron esos 3 años y medio de sequía. El Señor envió a Elías a Samaria para que anunciara nuevamente el retorno, el regreso de aquella lluvia. Pero antes de abrir el cielo, Elías llevó al pueblo al Monte Carmelo, donde Dios realizó un portento, el cual le permitió degollar a los profetas paganos que estaban haciendo culto al baalismo y precisamente a la diosa Aserá. Y luego de que el Señor precisamente respondiera a su oración con el regreso de la lluvia, Elías se quedó un tiempo más en el monte para contemplar la tormenta que se formaba. Luego el poder de Dios vino sobre él, y ese hecho precisamente de correr hasta la ciudad de Jezreel, donde vivía el rey Acab, pero en ese momento realizó Elías un acontecimiento, actuando, si usted me lo permite, por su propia cuenta. Y es exactamente donde nos quedamos en la última oportunidad.
Antes de ese momento, Elías no había hecho más que obedecer la voz de Dios y solo iba donde Dios le enviaba. Así que el profeta casi siempre estaba bajo ese mandato de Dios, el paso que había que dar. Querit a Sarepta, luego a Samaria, pero ahora iba hacia Jezreel sin que Dios lo hubiese mandado. Y espero que usted lo haya notado en la lectura de este día. No se nos dice que Dios le habla a Elías y que lo manda a Jezreel. Y todo el capítulo 17 y 18, Dios era el que le hablaba. Pero además, él estaba usando del poder de Dios que había caído sobre él para llegar antes que Acab a Jezreel. Dios aún no le había dicho a Elías qué más hacer. Entonces, ¿por qué Elías, preguntémonos, fue a la ciudad donde vivía Acab? La pregunta surge porque quería llegar antes que Acab, que lo había movido a actuar sin una orden precisamente de Dios. Quizás él deseaba constatar si Acab se convertía, ya que el pueblo había reconocido al Señor y hasta le había ayudado a capturar a los profetas paganos. Elías quizás esperaba ver que Acab, tras presenciar ese portento, ese milagro, esa lluvia que Dios realizó en el Monte Carmelo, hiciera algún acto público, un acto precisamente político, o promulgara alguna ley que determinara el señorío de Dios de Israel sobre aquella nación precisamente que se había desviado. Pero resulta que el relato bíblico no registra hasta esos días a ningún rey proclamando algún edicto para reconocer al Señor. ¿De qué nos habla eso? Sería hasta varios siglos después que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tras presenciar aquel portento precisamente de parte de Dios, maravillado, exclamaría: alabado sea el Dios, alabado sea el Dios, precisamente decía él, de los hebreos. Ellos confirmaron a él y, desafiando la orden real, optaron precisamente por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 28. Y además de reconocer la grandeza del Dios de Israel, Nabucodonosor dijo: por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. ¿No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera? ¿Qué reacción esperaría ver Elías ante Acab? Porque Elías está corriendo a Jezreel, donde también ha mandado a Acab. Quizás quería oírlo decir: reconozco que el Señor es el Dios de Israel y he actuado mal, precisamente alimentando a mi mesa a los profetas de Baal y de la diosa Aserá, y acompañando a mi esposa en la persecución de los profetas del Señor. Pero a partir de ahora, mi confianza solo estará en el único Dios verdadero. Pero no sucedió así. Usted y yo sabemos, al contrario, la Biblia dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Es lo que estábamos leyendo. Y la reina, enfurecida, mandó a un mensajero a decirle a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Oye, y mire qué interesante. Que Jezabel amenazara de muerte a un profeta de Dios era normal en la época. Pero que Elías se asustara, no, eso no era normal. Porque la Biblia dice: Elías se asustó, el profeta está abatido. Y aunque eso quiso, precisamente, preguntémonos: ¿cómo el hombre que puso de rodillas a muchas personas, a todo Israel, que mantuvo a raya al rey Acab, que hizo caer fuego del cielo y exterminó a los profetas paganos, se asustó por las amenazas de Jezabel? Preguntémonos. Elías siempre había actuado obedeciendo a Dios,
Pero en este capítulo lo veremos sufrir, pero no esperar la palabra de Dios. Elías descendió del monte Carmelo a Jezreel, quizás para constatar la conversión de Acab, la cual nunca llegó. Pero a cambio recibió una amenaza de muerte de Jezabel. Asustado, lógicamente, por la amenaza de aquella reina pagana, Elías se echó a huir desesperadamente. Y resulta que en esa huida, movido por el miedo, el profeta fue tomando una serie de acciones, tomando ciertas acciones. Iba tomando una, otra acción y otra acción que lo fueron hundiendo en un espiral de depresión, al punto de desear la muerte. Con este episodio en la vida de Elías como profeta abatido, el telón que está de fondo, vamos a examinar en este capítulo los elementos que pueden conducir a una vida espiritual, a la depresión y al abatimiento espiritual. En primer lugar, nos deprimimos cuando las cosas no suceden como deseamos. Evidentemente aquí no ocurrió lo que Elías esperaba, que Acab dijera: me arrepiento, me arrepiento. No sucedió así, sino que en su lugar recibió una amenaza de muerte. Todos, en distinta medida, al no alcanzar nuestras expectativas en la vida, nos frustramos. Y más si hemos trabajado duro por ellas, si hemos trabajado duro por las expectativas. Eso le pasaba a Elías. Por años había obedecido a Dios en todo y esperado a que Dios le indicara cada paso a dar. Y en respuesta a su fidelidad, resulta que Dios manifestaba su poder. Pese a eso, él sentía que no obtenía el fruto deseado. Y como ya hemos visto antes, dentro de este estudio del profeta, el paganismo jamás había sufrido una derrota tan contundente como esta que Elías le ha causado a los profetas de Baal. Y entonces Elías, quien siempre había tenido en Dios ese seguro, esa credibilidad, su garantía, hizo que lo que creyó conveniente para salvaguardar su vida, la Biblia dice, y huyó para ponerse a salvo. Pero preguntémonos, ¿por qué huir? ¿Acaso en esas circunstancias no había sido más sensato detenerse y preguntarle al Señor: ¿qué hago ante esta amenaza que Jezabel me está haciendo? ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? ¿A dónde me vas a mandar en este momento? Y el profeta en fuga, fugitivo, siguió su ruta. La Biblia dice que llegó a Beerseba de Judá. No olvidemos que Elías ministraba en el reino del norte, pero en su ida fue hacia el sur. Dejó el territorio de Israel y se internó en los dominios del reino del sur, y así llegó hasta Beerseba, la última ciudad de Judea, hacia el suroeste, en la región del desierto, precisamente del Negev. Más adelante sabremos que Elías iba hacia la península del Sinaí. Hasta ese punto el profeta había caminado unos 150 kilómetros. Ya no estaban en el reino del norte, tampoco pretendía quedarse en el reino del sur. Eso nos indica dos cosas más: que impulsado por el miedo, el abandono precisamente que él tenía a la cobertura de Dios, y que además él era tan humano como nosotros, que Elías era un personaje semejante como nosotros. Todos somos susceptibles de sufrir depresión. Los hombres, aunque somos menos proclives a padecerla, somos más débiles para enfrentarla. Por esa es la razón que el número de hombres que se quitan la vida por depresión es más alto que el de mujeres. En cambio, las mujeres, aunque son más propensas a deprimirse, son más fuertes para enfrentarla y hasta para superar una depresión, a menos que ya se encuentren en un ciclo profundo. Elías, solo porque tenía al Señor, definitivamente no se quitó la vida, pero protestaba diciéndole al Señor: Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere, ni me quieren a mí. Eso es lo que le decía Elías. Es evidente que él había caído en un estado de depresión. Recordemos que Elías había sido sometido en un estado precisamente de depresión. Elías había sido sometido por Dios durante 3 años y medio en una disciplina de austeridad, y eso pudo haberle generado frustración.
Pero sepamos que a nosotros también puede pasarnos que tras años esperando un milagro en nuestra vida espiritual, recibamos una oposición. Y cuando las cosas no nos resultan como esperamos, es natural que nos sintamos quizás decepcionados, tristes, pero dependerá de cómo manejemos esos sentimientos al que caigamos o no en un proceso depresivo. Precisamente debemos llevar a una mención. Cada uno de nosotros estamos propensos a cometer, voy a decirlo, malas decisiones en la vida. Por eso asegurémonos que nuestra decisión sea siempre la de seguir a Cristo. En segundo lugar, alcanzar la cumbre también puede derivar en depresión. Tras ganar una gran batalla como se había dado en el Monte Carmelo, las personas pueden sentir que su rol en la vida ya acabó y que su futuro ya no hay momentos importantes. Y eso les lleva a pensar que nadie los necesitará. Y recordemos que Elías en el Monte Carmelo había alcanzado la cúspide del respaldo de Dios. Todo aquel proceso ahora se veía reflejado. Entonces, esta depresión es muy parecida a la depresión posparto que sufren muchas mujeres después de dar a luz, habiendo vivido 9 meses con la expectativa del bebé y rodeadas de cuidados, de atenciones, cuando el alumbramiento por fin llega a su embarazo, el fin a su embarazo, y los cuidados y las atenciones que recibían se desvanecen, muchas se hunden en una tristeza. Así también hay personas que tras algo importante, algún logro que han obtenido en la vida, resulta que esas personas de alguna manera sucumben ante una tentación, ante una depresión, ¿por qué no decirlo? Y uno podría pensar, ¿será acaso que no puedo llegar, voy a decirlo, a esta bendición que Dios tiene para mi vida? Claro que sí, todo depende cómo usted enfrente la vida. Y como ya hemos visto, Elías reunía todos los detonantes de la depresión. Él, sin quererlo, agravó la situación al actuar por su cuenta, porque Dios no le había dicho que se fuera a Jezreel. Ahora, ¿qué pasaba? Seguramente el Señor no se habría tardado en responderle si Elías le hubiese clamado, pero Elías, en vez de confiar en el Dios que le había preservado la vida y le había alimentado durante la sequía, dice que se asustó, y eso le provocó otro problema, el temor. Y ante ese nuevo problema, Elías, en vez de consultar a Dios, usó su criterio para dar el siguiente paso, y así huyó del lugar donde se le presentaba el problema, donde lo han amenazado de muerte, y vaya que sí se fue lejos. Esa es la segunda enseñanza. Tercera enseñanza: Elías se dejó caer hasta el fondo en la depresión. Uno se pregunta, el profeta venía descendiendo en picada tras huir para ponerse a salvo. Note, él está tomando una serie de acciones que lo están más que acercando, alejando. Él había venido descendiendo tras esas acciones de huir y ponerse a salvo, abandonando el lugar donde Dios lo había puesto para ejercer ese ministerio de profeta. Ahora, mire qué interesante. Lógicamente, cuando una persona se deja caer en la depresión y se retrae de sus obligaciones, los problemas, en vez de resolverse, se complicarán. Y eso es lo que está pasando en esta vida, en este personaje llamado Elías, siendo el profeta de Dios. Todas las obligaciones pasan a un segundo plano. Así pues, cuando Elías no supo manejar aquel problema y decidió huir a sufrir su depresión a más de 150 kilómetros de su tierra, no estaba caminando hacia la solución, no, sino hundiéndose más. Entonces, en este tercer elemento quiero destacar este detalle. Cada uno de nosotros no nos hundamos. Cuando sintamos que estamos alejándonos más, en vez de acercarnos a la solución del problema, sino que nos estamos alejando, entonces es ahí donde usted tiene que contar con la cobertura de Dios. Veamos cómo fue creciendo el ciclo depresivo de Elías. Por la frustración de no recibir lo que esperaba, él no procesó precisamente
adecuadamente, es decir, él no funcionó, su mente, su expectativa no funcionó adecuadamente ante la amenaza de Jezabel. ¿Y qué pasó? Se asustó. Y el miedo lo llevó a abandonar su trabajo, su misión, su objetivo. Al problema inicial le fue añadiendo una serie de respuestas incorrectas, hasta que éste se convirtió en un ciclo depresivo, pero que resulta muy severo a la hora de ver el problema. La depresión es una espiral descendente y Elías pasó definitivamente haciendo acciones que lo llevaban a dar pasos equivocados. El profeta solitario ahora tenía un criado, pero él lo dejó en la última ciudad de Judá, recuerde eso, para seguir solo en este momento difícil. Elías se estaba aislando y cortando la comunicación, lo cual es un signo siempre presente en las personas en un estado depresivo. La persona en depresión no contesta el teléfono, no quiere ver a nadie, si lo visitan pide que digan que no está o que no puede recibir visitas, corta todas las comunicaciones, y es lo que Elías estaba haciendo. Luego la Biblia dice, según el versículo número 4, vea lo que dice: llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Todos sus sentimientos mal manejados y sus decisiones erradas desde que decidió bajar del Carmelo hacia Jezreel, hasta encontrarse a la sombra de aquel arbusto en el desierto que lo estaba hundiendo. Elías había llegado al punto en que la depresión causó sus peores estragos. Cuando la gente ya no ve nada bueno en su futuro, no le haya sentido a la vida. Cuando la gente se encierra en sus problemas y entra en un estado depresivo, la gente evita a las personas. Cuando la gente no ve nada bueno en su futuro, no le haya sentido a la vida y desea morirse. En ese estado, solo su conocimiento del amor de Dios evitó literalmente que Elías se quitara la vida. Por eso le decía el Señor: quítame la vida, pues yo soy mejor, todos son que mis antepasados. Pero ¿quiénes eran sus antepasados? Seguramente él no hablaba de sus padres o abuelos, sino de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, los cuales habían muerto siglos atrás, por lo cual debemos entender que al decir, si no soy mejor que mis antepasados, Elías quería decir, no soy mejor que los muertos, mejor quítame la vida. La vida es nuestro bien más preciado, y ese es el punto. La vida es el bien más preciado, y cuando está en sumo peligro, somos capaces de gritar, correr, pelear de formas sobrehumanas. Pero el suicidio es un impulso lógicamente opuesto a la naturaleza humana, pues lo normal es amar la vida y preservarla, y de no tenerlo, buscar un sentido para vivir. Pero al que ya no ve un futuro mejor, ¿qué le pasa? Le da lo mismo vivir o morir. Ese es el drama precisamente que muchas personas tienen normalmente en sus vidas. Ese es el drama de los pandilleros. Ellos dicen, somos de la muerte, yo ya hice esto, ya maté y un día me va a tocar a mí, y están resignados. ¿Pero por qué? Porque no les importa vivir, porque en su futuro no ven una razón para vivir. Para ellos la vida es una guerra donde sobrevivir es cuestión de suerte o de ser más malo que los otros. Ellos creen que todo está acabado. Anímicamente eso le pasaba a Elías. Pensaba que todo había acabado. Él creía que pese a esa gran batalla que había experimentado, su vida había llegado a su final. Ese es el detalle. Cada uno de nosotros, todos podemos perder la esperanza en el futuro y decir, yo ya no puedo más, yo ya no pasé de lo mismo, ya di lo que tenía que dar, no estoy avanzando y cada vez me voy poniendo más viejo. Quizás muchos se asusten con la idea de envejecer y ese temor les haga ver que su futuro se oscurece, y esa presión nacida del miedo va derrumbando sus ánimos, va sometiéndolos, va aplastándolos,
el abandono en que Elías había caído era total. La Biblia dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Una persona que solo pasa acostada no abre las ventanas para que entre la luz, no quiere hablar con nadie, no se baña, no se peina, no se lava los dientes, come mal, ha caído en el fondo espiral de una depresión. Esa es la tercera acción. La cuarta acción que Elías en este momento cometió, que solo la intervención de Dios pudo sacar a Elías de la depresión. Y quiero mostrárselo. Cuando Elías, en su carrera alocada por huir de sus malas decisiones, cayó en una situación tan deplorable, Dios tomó acción para tratar con su profeta, para tratar con el profeta abatido. La Biblia dice, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Según esta escritura, Elías no vio al ángel, pues el siguiente versículo dice, Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Esto deja claro que la crisis del profeta era una crisis muy severa, pues apenas tomó fuerza para comer y se volvió a dormir. Si a uno de nosotros un ángel lo despertara con un pan cocido y una jarra de agua, aún no viendo al ángel, sería suficiente para que se reanimara y usted pudiera exclamar, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y si él envió un ángel para darme de comer y darme de beber, Jezabel no va a poder tocarme. Pero Elías, note, estaba tan deprimido que apenas comió y se volvió a dormir. ¿Lo está notando? El ángel regresó y tocó a Elías y le dijo, levántate, come, porque te espera un largo viaje. Lo cual indica que el plan de Dios, como él no había acabado, no había terminado el proceso por el cual Dios tenía a Elías en ese lugar. La Biblia dice, Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido en aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb en el monte de Dios. Pero notemos que Elías, al sentirse fortalecido por aquella comida, provista lógicamente por Dios, en medio del desierto, en vez de emprender el camino de regreso a Israel, siguió su marcha hacia el sur. Él iba hacia el monte de Dios. Él solo quería encontrarse con Dios. No le importaba nada más. Elías necesitaba encontrarse solo en el desierto con Dios, lo cual, de alguna manera, le daba cierta credibilidad como profeta. Desde la ciudad de Beerseba de Judá, donde dejó al criado para voy a decirle en ese momento, para internarse solo en el desierto del Negev, hasta el arbusto donde se tiró a dormir y Elías había dado cobertura, había caminado un día, y desde ese punto hasta el monte Horeb, que era su destino final, viajó 40 días y 40 noches, lo que indica que los ánimos de Elías no habían mejorado en absoluto, solo había comido. La distancia entre Beerseba y Horeb es de 300 kilómetros. Se estima que una persona con buena salud, con muy buena capacidad, puede recorrer unos 40 kilómetros diarios. Si camina unas 12 horas, entonces Elías pudo recorrer esa distancia en una semana. Pero ¿por qué tardó 40 días en un recorrido que podría hacer en una semana? Hay varias posturas. La primera, que el número 40 es un símbolo. Ejemplo, los hebreos expiaron la tierra de Canaán 40 días antes de conquistarla. El pueblo de Israel vagó en el desierto 40 años. La segunda, que Elías iba despacio por su estado de ánimo, pero al hacer el cálculo, él caminaba 8 kilómetros por día, lo cual sería lento en exceso. Y la tercera, que Elías nunca había ido a Horeb y se perdió en el desierto y anduvo varios días a la deriva. En realidad, saber por qué Elías demoró 40 días para llegar a Horeb no es importante. Lo llevo a mención porque la Biblia lo registra. Lo importante es que llegó al monte de Dios, donde el Señor trataría con él. La Biblia dice,
Allí pasó la noche, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo número 9. Ahí pasó la noche en una cueva. Elías, aunque seguía en su depresión, aquí por lo menos se alimentó, se guardó y tuvo un lugar más acogedor. Y ahí llegó a él la palabra del Señor y le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él se quedó diciendo: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares. Hoy vemos a un Elías platicando con Dios. Y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Elías hablaba solamente negatividad. Para él todo había acabado. Pero esas palabras no eran nuevas en boca de Elías. Ya unos días atrás, frente al pueblo congregado en el Monte Carmelo, cuando desafió a Israel para que siguiera a Dios, que respondiera con fuego, él había dicho: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Aquí es donde llegamos a la quinta acción. El abatimiento no permitía a Elías visualizar sus logros. Toda esta depresión no permitía que Elías disfrutara de su vida espiritual. Al visualizar sus logros, aunque muchas cosas positivas estaban pasando en Israel, él seguía viendo todo igual. Por eso, mientras Dios estaba convirtiendo a Israel, él decía: los israelitas han rechazado tu pacto. Y aunque él había reedificado el altar en el Monte Carmelo, él decía: han derribado tus altares. En su conmiseración, Elías le decía a Dios: a tus profetas han matado a filo de espada. Cuando él acababa de matar a los profetas de Baal, cuando él acababa de matar a los profetas de Aserá, ¿qué pasaba entonces? De ese discurso lastimero, el profeta solo tenía razón cuando decía: y ahora quieren matarme a mí también. Pues era cierto que los huestes de Jezabel lo buscaban para matarle. Dios seguía haciendo su obra en Israel a través de él. Su depresión no le permitía apreciar los avances. Cada vez que nosotros entremos en un estado de desilusión, cada vez que nosotros entremos en esa parte negativa en nuestra vida, muchas veces no vamos a ver los grandes logros que Dios tiene para nuestro corazón. Cuando la persona se hunde en una espiral depresiva, se vuelve pesimista, pierde la visión de futuro y piensa que ha llegado el último día de su vida. Es ahí donde cobra tanto valor el que cada uno de nosotros nos preguntemos que cuando vengan situaciones adversas, Dios esté con nosotros. En sexto lugar, Elías había perdido el sentido de su propio valor. Dios no le quitó la vida a Elías porque esa era muy valiosa para él. Dios había trabajado tanto en la vida del profeta que no dejaría que éste precisamente acabara sin que diera más fruto. Los hombres como Elías no abundan. Él era único. Por eso Dios no le quitó la vida, porque él no trabaja en vano. ¿Qué habría pasado si Dios hubiese respondido al clamor de Elías matándolo o dejándolo morir en el desierto o llevándoselo anticipadamente en el torbellino, dejando su obra inconclusa? ¿Se habría convertido en Israel? Quizá todo el trabajo hecho por él hasta entonces habría sido en vano y el pueblo de Dios habría seguido caminando en idolatría. Por eso, aunque estemos al límite de nuestras fuerzas, y escúchame bien, aunque usted se encuentre al límite de sus últimas fuerzas, por favor, siga luchando, siga perseverando, no se desanime. Es exactamente en ese estado en el cual Elías se encontraba, pero no abandonó. Dios no le permitió seguir obedeciendo, voy a decirlo, a Elías, sino dándole su cobertura, dándole su respaldo. Entonces Dios nos ha pasado del fuego de la prueba al agua fría.
muchas veces para templar nuestro carácter. Por eso no nos quebramos ante las crisis que rompen a otros. Así como el acero es usado para fabricar las herramientas con que se construyen los grandes edificios, así como hay personas precisamente que batallan, luchan, Dios ha invertido mucho tiempo y muchos recursos forjándonos por ello. No podemos quebrarnos, hermana, no se puede quebrar ante esa mala noticia, ante esa mala dificultad, ante ese problema que usted está enfrentando. No se puede quebrar porque Dios ha trabajado en usted. Dios ha invertido mucho tiempo, ha invertido mucho recurso formándolo, forjándola. ¿Qué ocurriría si por manejar mal una frustración nos encontramos, voy a decirlo de esa manera, en una conducta en la cual Dios no desea? Dios siempre nos va a sacar adelante. Dios siempre nos va a dar la victoria. Lo importante es que usted atraviese esa prueba. Siga adelante. No dejemos de dar cobertura a lo que Dios nos ha dado. El Señor siempre actúa de formas contrarias a como nosotros pensamos. Por eso cuando creemos que somos débiles, vulnerables, es cuando más fuertes somos en Cristo Jesús. Cuando creemos que nada va a pasar, pasan las cosas más sorprendentes. Cuando solo vemos venir el fracaso más rotundo, Dios nos envía las victorias más impredecibles para nuestra vida. Ante nuestras vergonzosas debilidades, nosotros solemos decir: si yo no tuviera este aguijón, haría cosas grandes para Dios. Pero la verdad es que gracias a esos aguijones que nos abaten y nos mantienen pegados a Dios, es que hacemos las cosas importantes que hacemos para Dios. Sin esos dolorosos aguijones, ¿quién sabe qué sería de nosotros? Los problemas, las enfermedades, los obstáculos, las oposiciones, las calumnias, las críticas de propios y extraños y todas las experiencias vividas son en realidad nuestra fortaleza. Es decir, en cuando nuestras fuerzas disminuyen, en cuanto somos más fuertes en el Señor, cuando más dificultades encontremos, es porque más la mano poderosa de Dios llegará a nuestro tiempo. Por tanto, si usted está en una situación que lo tiene desanimado y se siente como un corcho que flota en el mar, llevado por las corrientes sin rumbo y sin dirección, quizás ese es el momento de preguntarle a Dios qué quiere enseñarle a través de eso que está abatiendo su vida. Quizás Él está diciendo: tu vida es valiosa, no renuncies a ella sin producir el efecto esperado, sin producir el fruto esperado. A su tiempo segaremos, dice la Escritura, si no desmayamos. Que el Señor nos ayude a atravesar el abatimiento, o como dice el salmista, el valle de sombra y de muerte. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias porque nos enseñas que es necesario padecer tribulación, que es necesario padecer dificultades, que es necesario emprender proyectos, disfrutar logros, pero también es necesario, Dios mío, atravesar las dificultades, las luchas, las angustias que muchas veces se presentan alrededor nuestro. Ayúdanos, saca de ese estado de depresión aquellas personas que han de escuchar esta grabación o que los han escuchado en este momento, o que quizás su cónyuge los está haciendo pedazos a esa mujer y ella se encuentra en un estado depresivo, o él se encuentra en un estado depresivo. Yo te ruego, Padre Celestial, que a través de el consejo de tu palabra tú puedas hablar a sus corazones, pero que ellos puedan tomar, Señor, medidas y tomar en cuenta lo que tu palabra nos dice en esta hora. Gracias te damos, a ti sea toda la gloria hoy y siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros en esta transmisión. Quiero en este momento recordarle
Gracias a todas las personas que han estado pendientes de poder escribirnos y darnos cobertura precisamente a esta transmisión. Queremos agradecerles infinitamente por estar conectados. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Sé que el tiempo pues está avanzando, pero siempre es importante dar cobertura a cada uno de los comentarios. Mi hermana Elizabeth Miranda nos dice en esta oportunidad: le doy gracias primeramente a Dios y también a ustedes, hermanos, por sus oraciones por mi madre. Ella ha mejorado mucho y esto es por la gracia de Dios, aunque tenemos que estar comprándole medicamentos y son un poco costosos, pero sé que Dios seguirá obrando hasta que sea perfecto. Amén. Así es, hermana. Esta es precisamente la cobertura que Dios da a nuestra vida. Solo pido de sus oraciones por provisión económica. Sé que Dios proveerá porque Él es el dueño de todo. Amén. Definitivamente Él es el dueño de todo y de nuestras vidas. Mi hermano Henry Calderón: buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos de Reflexión. Dios envíe su palabra para nuestras vidas. Amén. Saludos, mi hermano Henry. Dorian Aparicio: gloria a Dios. Vine un poco tarde, pero les estoy saludando. Bendiciones a mis amados hermanos y voy a escuchar el mensaje después. Bendiciones, Pastor Melvin y amada esposa. Elizabeth Miranda: Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios les dé una semana llena de muchas bendiciones. Amén, amén. Bendiciones. Mi hermano Carlos Silva: cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, dice. Así que hay que disfrutar de las bendiciones. Aleluya. Amén. Mi hermano José Herrera también nos escribe: nueva semana, gracias a la misericordia de Dios que nos levantamos, dice. Amén, definitivamente. Claudia Carranza: gloria a Dios, cada mañana es especial en la presencia de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Excelente alabanza. Mi hermano Henry Calderón. José Herrera: bendiciones, Pastor Melvin. Gloria a Dios. Elizabeth Miranda: amén, la gloria es para Dios. José Herrera: glorias sean dadas a Dios. Mi hermana Elizabeth Miranda: amén, amén. Bendiciones, amados hermanos. Gracias en verdad por habernos acompañado y darnos esta bendición sobre cada una de sus vidas. Queremos también saludar a aquellas personas que han estado pendientes a través de nuestro canal en YouTube. Recuerde que usted puede buscarnos como Elín San Miguel y como Melvin López Rodríguez. Gracias por escribirnos también en la red social de Twitter, los que nos han sintonizado, y también a los que han estado pendientes a través de Restauración 1450 AM. Vamos a hacer la oración, el tiempo pues avanza y vamos a pedirle a Dios. Mi hermana Mari Jiménez recién nos escribe y nos dice: gracias, hermano, Dios le bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Mari Jiménez. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos conceda una semana de bendición, de edificación para nuestra vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites compartir tu palabra. Gracias porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, ahora te ruego que tú seas, Dios mío, el que estés siempre dando cobertura a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, y que tu vara y tu callado nos infundan aliento. Señor, gracias por esta semana que tú nos concedes recién iniciar. Permite que cada persona pueda encontrar en ti la perfecta voluntad, reconociendo, Dios mío, que tuya es la gloria, que tuya es la alabanza, y que a través de ese trabajo, a través de ese puestecito en el mercado, en la oficina, ahí en ese país extranjero, tu mano de poder pueda dar bendición y cobertura a cada uno de los hermanos que nos escuchan. Te ruego, Padre Celestial, que tú les des tu unción, tu bendición, y que tú nos guardes, que sanes al enfermo, que libertes al cautivo, y que des, Señor, la provisión económica a aquellos que lo necesitan. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.
Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.